por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia. Buenos días, querida familia de Casa Cristiana Piedras Vivas. Les adora Franklin Weiss. En esta oportunidad, continuando con esta serie de lecturas y comentarios de las cartas del apóstol San Pablo, comentaremos la carta a los Efesios, el capítulo 5, que trata sobre andar como hijos de luz y someter los unos a los otros y conservar la unidad de la iglesia. En el versículo 1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El olor fragante acompaña el paralelismo de que recuerda los sacrificios ofrecidos a Dios en el Antiguo Testamento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. En segunda de Colosenses capítulo 2, versículo del 15 a 2 nos dice: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida, para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En lo concerniente al testimonio personal, en Hebreos capítulo 13, versículos 15 al 16, la Biblia nos dice: por tanto, ofrezcámonos siempre a Dios por medio de Jesús en un sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesen su nombre. No se olviden de hacer el bien, de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Es en lo relativo a la adoración personal. En el versículo 3 de la carta nos dice: pero fornicarios y toda o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni tiranerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Fornicación abarca todos los actos de la inmoralidad sexual e incluso espiritual. La avaricia, lo insaciable de la carnalidad humana, nunca se será satisfecha con lo que tiene. En el versículo 5 nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que se manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo que nos quiere decir es: no participéis, significa no compartir el entenebrecido estilo de vida. En Colosenses capítulo 5, versículo 9 al 13 nos ilustra, nos dice: por carta ya les he dicho que no se junten con estos libertinos, y no me refiero a que se aparten de todos los libertinos mundanos, o de los ávaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendría que salirse de este mundo. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, ávaros, idólatras, insolentes, borrachos, ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho yo podría juzgar a los de afuera si ustedes nos juzgan a los de adentro? A los de afuera
ya Dios los juzgará, y que saquen entre ustedes a ese perverso. En el versículo 15 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andar con cuidado, no como necios, sino como supone caminar cautelosamente, como alguien que se mueve por un lleno de plantas espinosas. En el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo, no dejar pasar ninguna oportunidad propicia para buscar y alabar a Dios. En el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Animémonos unos a otros en la alabanza. Encaminándose en la senda de la alabanza, este texto instruye a los creyentes a que alaben a Dios cuando se comuniquen entre sí. Pablo les dice a los efesios himnos y canciones espirituales. Al participar en una reunión de creyentes, aún con una ofrenda pequeña de alabanza, nuestra adoración empieza a ser magnificada. Sus voces nos animan y nosotros nos inspiramos a ellos. La separación de las reuniones priva a una persona de esta relación. Congreguémonos a menudo y alabemos, animándonos así unos a otros en la alabanza. El tiempo verbal de ser llenos en el griego deja claro que esa condición no termina con una sola experiencia, sino que se mantiene siendo continuamente llenos del Espíritu, como se manda aquí. Nótese también el papel de los cánticos de la adoración como un medio de alcanzar lo que se dice en el versículo 18 sobre ser continuamente llenos en el Espíritu. Salmos significa en la literatura bíblica escrita en forma de canciones. Himnos, palabras humanamente inspiradas que se cantan. Cánticos espirituales equivale a una expresión lírica inspirada por el Espíritu Santo en nuestro propio lenguaje o en el hablar en lenguas. En el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Someteos es la forma, el lugar divinamente dispuesto en una relación dada. Nunca se exigirá sometimiento de un ser humano a otro. Ello solo puede tener lugar sobre la base y la voluntad. Esto es, el creer en la palabra de Dios y estar dispuesto a aprender a crecer espiritualmente a través de nuestra relación con los demás. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino fuese santa y sin mancha. Así también maridos, amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá la mujer en una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Debemos entender que Cristo y la iglesia como modelo de las relaciones entre el esposo y la esposa. El orden familiar, las instrucciones específicas del apóstol Pablo da a esposos y a esposas, constituyen un destello de las relaciones entre Cristo y su iglesia, un modelo celestial para todo matrimonio terrenal. ¿Cómo debo conducirme con mi esposa? Mira a Cristo, el esposo divino en su relación con la iglesia. Él ama, se sacrifica por ella, está atento a sus intereses, la cuida. Sé tan sensible a las necesidades de ella y a lo que la hace sufrir,
como lo eres con los miembros de tu propio cuerpo. A su vez, a la esposa debe preguntarse, ¿cómo debo conducirme con mi marido? Fíjate en la esposa escogida, la iglesia, en su relación con Cristo. Respetándolo, reconoce que Él está llamado a ser la cabeza de la familia y responsable de ella. Responde positivamente a su liderazgo, escúchale, mantén en un propósito y en voluntad con Él. Sé una verdadera ayuda. Ningún marido y ninguna esposa puede hacer esto apoyándose en su propio esfuerzo o voluntad o resolución, pero como eres hechura de Dios, al igual que tu marido, el Señor te ayudará a lograrlo. En general, a las mujeres nunca se las coloca detrás del hombre, pero a la esposa le pide específicamente que acepte la dirección de su marido. La Biblia no coloca al varón sobre la mujer, pero llama a los esposos a desempeñar un liderazgo responsable, el mismo espíritu de entrega y devoción mostrado por Cristo para con su iglesia. Estos versículos colocan tales demandas sobre los hombros del esposo cristiano que resulta imposible comprender cómo han podido lanzar acusaciones de superioridad masculina en la Biblia, o cómo alguna vez invocar estos textos bíblicos como justificación para someter y humillar a las mujeres o a las esposas, ya que la Biblia no enseña eso. Bueno, querida familia, gracias por su atención. Bendiciones para todos. De tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Obra que duele, que debilita, que desespera. Por ti, una vez más, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera.